soy Miguel Martín, autor del libro Yacirasi, Sincretismo Religioso en Canarias. Vamos a intentar dar sentido a la cosmovisión de los antiguos canarios y cómo a partir de ahí y a raíz de la conquista de las islas se produce una sincronía, una síntesis, un sincretismo entre lo canario y lo llegado de fuera por los conquistadores con el culto a la imagen de las vírgenes. A partir de aquí se produce un sincretismo religioso que podemos administrar a lo largo del libro. Yo hablo en representación, como saben, del CEPA, Agüime Ingenio. Aquí tenemos alumnado presente, que es una de las ideas que tenemos desde el CEPA, la Escuela de Adultos, y también desde el colectivo, asociación del fomento del patrimonio canario, que es el legado, ¿vale? El objetivo número 1 es principalmente mostrar al alumnado y a la ciudadanía en general que hay unos recursos muy importantes acerca de la investigación de nuestro patrimonio canario. Y por ello tenemos aquí a Miguel, que es con nosotros la tercera vez que viene, en este caso invitado. Él es palmero y viene pues con la satisfacción de también mostrarnos información que hasta el momento pues no se ha tocado. Ha sido él el único que ha sido capaz en estos términos de buscar un poquito más de información y hacer un sincretismo religioso, buscar una sintonía, una relación entre el concepto religioso que se tenía antes de los antiguos canarios con el posterior. A mí me llama la atención desde el primer momento el nombre Yacirasi, porque como saben nosotros en Ingenio se adora a la Virgen de la Candelaria y está relacionado precisamente con ese nombre, no precisamente por Ingenio, sino también por la patrona que está en Tenerife, ¿vale? Y otras relaciones que tenemos que ahora nos va a contar el autor del libro. Por lo tanto, desde el CEPA, de la Escuela de Adultos, de la Agüime Ingenio y también desde el legado, agradecemos enormemente que esté por aquí presente el alumnado, que haya personas también que se hayan interesado, con lo cual es una cosa satisfactoria, porque al fin y al cabo esto es una enseñanza para todo, digamos, el contexto social de nuestro entorno y sobre todo lo que queremos principalmente, mantener viva nuestra idiosincrasia canaria, seguir intentando defender y digamos que también proponer nuevos estudios para que se mantenga lo que acabo de decir, nuestro arraigo hacia nuestra cultura canaria y sobre todo esto, seguir apoyando que investigaciones tan profundas y tan interesantes como la que hace Miguel sean capaces de venir a nuestro pueblo y poder transmitirnos esa información de primera mano. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, les doy las gracias por acompañarnos en la presentación de este libro, Yacirasi, Sincretismo Religioso en Canarias. Estamos en una biblioteca y cuando nace un libro, yo creo que es un motivo de alegría para todos y para todas. Pero cuando este libro está centrado también en nuestras raíces, en nuestro ADN, por qué no decirlo también, yo creo que tenemos una doble satisfacción. En las islas que habitamos han habido 66 generaciones de humanos. De esas 66 generaciones, 50 consideraban que la divinidad estaba en el cielo, en las cuevas, en los manantiales, en los pinos, en las peñas, en la cima. Y solo 16 consideraban que lo divino era el cristianismo. Yo creo que esas dos últimas generaciones de esas 16 merecen conocer lo que creían, lo que pensaban y cómo vivían sus ancestros, esas 50 generaciones antiguas. Y para mí este libro representa esa recuperación, ese legado religioso, moral, con nuestros ancestros. Y antes de darle la palabra a Miguel, me gustaría presentarlo, por si alguien no conoce su vida en cuanto a lo que es la investigación. Miguel Ángel Martín González, profesor jubilado de enseñanzas medias, es prehistoriador, licenciado en Geografía e Historia también por la Universidad de La Laguna y ha intervenido en numerosas campañas de investigación arqueológica en casi todas las islas. Ha sido galardonado con el Premio de Investigación Científica en la modalidad de Ciencias Exactas y Naturales por un estudio que hizo sobre las cavidades volcánicas del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente y que fue convocado por la Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma en el 2005.
También tiene en su haber 15 libros sobre prehistoria e historia de Canarias, así como también numerosos artículos de carácter divulgativo sobre este tema en diversas publicaciones. Y también es fundador de un proyecto, Iruene, en el que por primera vez en el Estado español alguien centró su vista en lo que llamamos arqueoastronomía o también astronomía social, la relación de los astros con la cultura. Es director también de esa revista que sigue editándose. Con la editorial Bilenio, pues ha hecho ya diferentes publicaciones. Arrancó en el 2022 con Cosmovisión Aguara, Antiguos Canarios, La memoria de lo sagrado también en el 24, Cuando el cielo nos habló en el 2024 junto a José Farrugia de la Rosa. Incluso se ha atrevido junto a Inés Diepa en un libro infantil, Arguín, el niño de Guayadeque. Como ven, con todos estos libros ha sabido aprovechar la jubilación y por eso lo tenemos aquí. Mañana tiene que estar por la mañana en clase. Pero no vayan a pensar con esto que estoy comentando de libros, artículos, que ha sido una rata de biblioteca, de estudios, de documentos, sino también ha pateado las islas. Y para poder patearse las islas, nuestros yacimientos, pues incluso se ha metido a espeleólogo desde el año 1996 para entrar en cuevas y por si el yacimiento está muy alto, también fundó un grupo de Salto del Pastor, Ventajodeque. O sea que él se ha preparado para acceder a donde lo hacían nuestros ancestros. Hoy nos va a presentar una obra que sigue su línea anterior y que continúa con una línea de investigación compleja, el tema de la religión, de las creencias, que muchos historiadores prefieren evitar, pero que Miguel la ha afrontado con curiosidad, rigor y lógica, y que contrasta también ese estudio con algo que ya se ha hecho en otras culturas, pero que en Canarias es novedoso. Y así lo pone en valor el prologuista del libro, Jesús Pérez Morera, que es doctor en Historia del Arte y profesor del arte iberoamericano en la Universidad de La Laguna. Y él en el prólogo recuerda cómo en América del Sur se han hecho diferentes trabajos en busca de ese sincretismo religioso que aquí faltaban todavía. Yo creo que Miguel acaba de empezar un camino que pueden seguirse por otros historiadores, por curiosos de lo que es el mundo de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Yo creo que ya está presentado Miguel y yo creo que todos ustedes están aquí para escucharlo a él, con lo cual le damos el testigo. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, pero también detrás de esto pues hay una labor de amigos que colaboran con el libro. No soy el único, pues el prologuista también, que es un profesor de la Universidad de La Laguna de Historia del Arte, Jesús Pérez Morera. Por supuesto la editorial Bilenio, porque te da esa tranquilidad de poder publicar, de escribir para poder publicar los libros. Gara, mi hija, que me diseña todo prácticamente y me dice hasta todo lo que tengo que hacer en cuanto a diseños. Y se me escapa gente, pero bueno, a todo el mundo hay que agradecer porque de una u otra manera hacen que yo pueda avanzar un poquito. Entonces, una vez ya hechas los agradecimientos, que es lo primero que hay que hacer siempre, bueno, entonces pues es verdad que el tema de la religión es lo que nos enfocamos desde hace muchísimo tiempo porque nos llamaba mucho la atención, pero claro, nos llamaba la atención el punto de vista, vamos a decir, religión o espiritualidad, hay muchas formas de definirlo, ¿no? Del mundo antiguo porque era un tema que en la arqueología estaba casi vetado, vamos a decir así, o estaba apartado, en el sentido como una gaveta. O sea, todo aquello que no resultaba material o que se pueda demostrar para la gaveta de la religión. Ahí. Y ahí quedaba. No había, yo recuerdo hacer fichas arqueológicas en su momento, donde cada vez que era la parte de conclusiones, significado, vacío. Eso me aburría a mí. Hacer siempre lo mismo para describir. Describir lo hace cualquiera. Hasta un niño de 5 años lo enseña y te describe cualquier material perfectamente. Entonces, no quiero decir que con esto que la arqueología me sirvió de base para introducirme en el mundo indígena, pero me empecé a hacer una investigación diferenciada, más como historiador, pues buscando información en cualquier parte del mundo, por supuesto en todas las bibliografías, antigua, reciente, y el trabajo de campo. Fundamental, o sea, conocer los lugares, porque no puedes hablar de sitios sin conocerlos, entonces conociéndolo y estando te inspiras y te da pie a poder valorar todo lo que hay. A partir de ahí
pues empieza cuando te introduces en el mundo de la religión y es complejo y a veces aquí hay que tener cuidado porque vamos a ver dos religiones que una ya casi ha desaparecido, pero no del todo, sino que se ha camuflado, está escondida y la estamos intentando otra vez volver a rescatar, vamos a decir así. Y el cristianismo, ¿no?, que llegó con esos primeros monjes en el siglo XIV, XV, cuando se introduce en Canarias una visión nueva, diferente del mundo, de la cosmovisión, o sea, de la forma que tenían de entender el mundo. Claro, cuando estamos en un momento de que se produce esa frontera, ese choque, pues nos vamos a encontrar dos formas distintas de entender el mundo. Y eso entra dentro de la religión. Yo me he centrado sobre todo en el apartado de las creencias, el mundo de las creencias, esa parte que es muy compleja, complejísima, con lo cual solo desde la ciencia no podemos abarcar, no podemos introducirnos. La ciencia te ayuda a comprender muchas cosas hoy, pero cuando hablamos de religión y nos retrocedemos 500 años atrás, evidentemente la ciencia todavía no existía en la Europa moderna. Existió en Grecia, existió en Roma un poco, pero no desapareció después. En la Edad Media prácticamente la ciencia casi no existía, ¿no? Bueno, pues para introducirnos en el mundo, en el enfoque de los indígenas canarios, esa población que vivió aquí durante muchas generaciones, como Juan Carlos antes dijo, muchas generaciones que vivieron en estas tierras, que caminaron, que andaron, que establecieron sus lugares de residencia, aprovecharon cuevas y si no había, hicieron cuevas, casas. Bueno, fueron colonizando el paisaje. Cuando llegan los primeros habitantes a Canarias, lo más importante que trajeron, y siempre lo digo, pero es que creo que es una cuestión importante de tenerlo en cuenta siempre. No fueron solo los animales que trajeron, las cabras, los cochinos, las ovejas, todos esos animales, bien, por una forma digamos, económica, poder sustentarse con ellos, los granos para plantar, higos también incluso, pero lo más importante que trajeron por encima de eso, el pensamiento, la mente, la cabecita bien puesta, quiero decir, sus creencias, su forma de entender el mundo, sus ideas, su ideología, viajó con ellos y eso viaja seguro. O sea, llegan a un sitio nuevo donde no han visto un territorio diferente, distinto al que estaban acostumbrados, muy pequeño, concentrado, una isla rodeado de agua por todos lados y van a tener que desarrollar, plasmar su pensamiento aquí. Pongamos Gran Canaria. Tienen que plasmar su pensamiento aquí. Tienen que desarrollar sus ideas, las que traían aquí. Imagínense que cuando llega, con sus creencias, llega la noche, si llegaron por la noche, y si llegaron por el día, perdón, y cuando se hace de noche, miran el cielo, ¿qué van a encontrarse? La sorpresa. Siguen viendo las mismas estrellas que veían en el norte de África. Quiero decir, después de ese viaje, se van a dar cuenta de que sus dioses no los habían abandonado, seguían con ellos. Claro, eso significa algo importantísimo. Entonces, ahora, a partir de ahí, tuvieron que empezar, aparte de buscar el alimento, agua y demás, sitios para vivir, todo esto, que es lo típico, pues también tuvieron que empezar a buscar esos lugares para poder relacionarse, religarse. Religarse significa atar, unir dos cosas, o tres, con sus dioses, con sus seres superiores. Porque al final tenemos que pensar como los antiguos, no ahora, ¿no? Que cada uno puede pensar pues como crea, pero antiguamente la religión, las creencias era algo muy marcado, muy fuerte, y eso no se podía uno desviar mucho, porque era algo que se transmitía de padres a hijos y oralmente, y era así, siempre, de generación en generación, eternamente, ¿no? Y esas creencias van a estar presentes siempre en ese mundo que yo puse ahí, la fenomenología, lo pueden ver ahí, que viene a ser una especie de relación con aquellos elementos, vamos a decir, o fenómenos que se producen en la naturaleza. Por lo tanto, ¿era una religión naturalista? Sí, quiero decir, creían en la naturaleza, eso es lo primero. Yo creo que es la religión base, sustantiva de cualquier cultura antigua, que después ya se va perfeccionando, se va cambiando, se va mejorando no es la palabra, se va modificando.
por intereses, ya cuando son ya culturas que empiezan a tener una cierta estratificación social, que empiezan a ya convertirse en civilizaciones y demás, ya hay intereses personales de una clase social que interesa pues ser los hijos de Dios, como los faraones y demás, que eran considerados así, ellos mismos se autoconsideraban hijos de Dios, y claro, ya eran el vínculo. En el cristianismo también tenemos al Papa como el representante máximo de Dios en la tierra, ¿no? Pero eso ya son conceptos posteriores. Imagínense unas sociedades más igualitarias, aunque Gran Canaria fue evolucionando bastante, ¿no? Pero bueno, tenemos esa forma de entender el mundo, esa religiosidad. A ver. Venga, pues mira, pues tú. Vale, pues mira, cógete. Dentro de esta propia naturaleza, también vamos a entender que el espacio donde vivían era fundamental. El espacio se convierte en algo prioritario, no solo para aprovechar los recursos, que eso es evidente, sino también para poder sustentar sus creencias. El espacio es fundamental para sustentar sus creencias. Entonces, ahí tenemos, bueno, ejemplos, hay muchísimos en toda Canarias. Normalmente se buscaban lugares que a ellos, por alguna circunstancia, por algún motivo, les atraía o podían vincularse con sus seres superiores. Y ahí estamos enlazando lo que es el espacio mítico, que es la mitología. Pues algo tan sencillo como unas creencias, cuentos, leyendas, y todo ficticio, o sea, fantasías, vamos a decirlo así, como son todas las religiones en general, ¿no? Son esas creencias que ellos pues tuvieron, y como se transmitían de padres a hijos, pues se creía en eso. Y era como algo científico, vamos a decir, para que se entienda, en aquella época. Lo mítico era la ciencia de aquella época. Y eran narraciones y cuentos que ellos pues iban pues eso, transmitiendo generacionalmente. Y la mítica se convierte, o el espacio mítico se convierte en algo que es fundamental para entender esas religaciones con otros mundos que vamos a ver después. Pero vamos a ir sustentando, vamos a ir paso a paso para ir entendiendo cómo se organizaba esta sociedad canaria, ¿no? Tenía, bueno, muchas formas de organizarse, pero a nivel ya de descendencia, a nivel de importancia social, de organigrama social, la matrilinealidad era algo fundamental, algo prioritario. Quiero decir, en aquellas sociedades antiguas, la mujer era el principio de todo, así de claro. Lo femenino, la mujer, daba la vida, era el principio de todo. Hay un proverbio bereber que lo dice. La mujer es el principio de todo. Fantástico, porque ya con eso yo creo que no hay que decir, no hay que explicar nada más. O sea, que como hizo el cristianismo Dios como principio de todo, pues los antiguos canarios era la mujer como principio de todo. Esa matrilinealidad era importante porque la descendencia la daban las mujeres, no los hombres. El cristianismo lo cambió hacia lo paternal, pero en las sociedades antiguas, casos canarios, eran lo maternal. Era lo que daba la descendencia, los hijos eran de la madre, no del padre, y se iba transmitiendo así. Pero no solo los hijos, más allá de la sociedad, quiero decir, la sociedad cotidiana, había otra sociedad que eran los dioses, los genios, los espíritus, todas estas cosas que se nos escapan muchas veces a nosotros, pero que para ellos era algo cotidiano, vivir y convivir con todo este mundo de las creencias. Y dentro de ese mundo también la materialidad se imponía. Quiero decir, el sol, el 99% casi de los casos del mundo bereber, era femenino, la madre sol también. Por lo tanto, la luna, masculino, siempre había que buscar el contrario. Y es verdad que el sol y la luna se cruzan siempre están en los lados contrarios. Pero el mundo de las estrellas también, lo femenino, lo maternal y en miles de cosas. Ustedes han visto que en Canarias pues las figurillas que se han encontrado son casi todas prácticamente femeninas, siempre haciendo, digamos, una imagen de la mujer que no interesaba la cara ni nada, sino la parte femenina, la esencia, que es ese triángulo que se repite en muchas cuevas que tenemos en Gran Canaria, donde aparecen triángulos representados. O sea, el mundo femenino está ahí simbólicamente, te está diciendo que es lo más importante que tenían las sociedades, porque el vínculo con lo superior, ese vínculo con la naturaleza, con la fertilidad, lo daba la mujer.
en las culturas antiguas como los canarios, las que plantaban las semillas en la tierra, porque eso lo hacen los bereberes también, no es el hombre, la mujer. Son las mujeres las que plantaban. Pero eso es por lo que se conoce como magia empática, simpática. Quiero decir, había que imitar. Había que imitar. La mujer es la fertilidad, la que da la vida. La semilla tiene que ser algo parecido. Porque qué misterio tan grande, imagínense. Nosotros lo sabemos ya. Pero en aquella época, sembrar una semillita y salir ahí una planta que daba muchas semillas, ¿no? O sea que era algo que era un milagro. Para aquella época, pues todo era por magia simpática. Es por ponerle una etiqueta, ¿no? Vamos a pasar. Entonces vamos avanzando y vamos a ir encontrando elementos de la naturaleza que no solo ya es la propia naturaleza en sí, donde nos movemos, que después volveremos a ella cuando hablemos de la religión cristiana, sino elementos del cosmos, del cielo. Y eso es fundamental, eso es impepinable. O sea, ya las crónicas de aquella época, estamos hablando de los datos, los dos primeros papas que hablan de Canarias, hicieron 2 bulas donde se hablaba que había que ir a Canarias, monjes, vamos, diciendo que los monjes fueran a Canarias a cristianizar, a enseñarles la religión verdadera a esos pobres profanos y que, bueno, idólatras que no conocían a Dios, sino que vivían como salvajes y demás, ¿no? O sea que, bueno, pues esas bulas están. Pero no solo eso, sino que los primeros cronistas hablan también de que en el cielo estaba lo que realmente reverenciaban y adoraban. Y que en el caso como estamos viendo, de Chasirasi, que es el motivo para centrar el libro, había incluso hasta algunas estrellas que bajaban del cielo y se convierten en la Gran Madre, que son las grandes madres de esas sociedades matriarcales de épocas atrás. Estoy hablando del Neolítico, de todas estas épocas, cuando la fertilidad de la agricultura, la ganadería, necesitaba de esas madres para empujar la fertilidad, de que todo creciera y todo fuera fértil y demás, ¿no? Pues todas esas ideas, esos conceptos llegan a Canarias. Y es que en el Antiguo Testamento pues también se habla en el Apocalipsis, incluso todo esto de San Juan, se llega a mencionar que del cielo bajó una estrella con la luna a sus pies, su arco, con el sol. Está hablando la Virgen María. La está definiendo como que bajó del cielo, a pesar de que el cristianismo, una de sus prioridades era desacralizar el cielo, porque los antiguos seguían creyendo en los astros y el cristianismo lo que hizo, sí, pues acabamos con el cielo, pero no podían, era muy difícil de acabar con el cielo, y sobre todo en las primeras épocas del cristianismo, donde los romanos, todos que seguían adorando a sus astros, sobre todo cuando llegaban los solsticios, o sea, los extremos del movimiento del sol, o sea, lo que es Navidad y lo que es San Juan, que el cristianismo lo que hizo fue hábilmente cambiar esas 2 fechas para adaptarlas a su calendario. Quiero decir, en vez de ser el solsticio de invierno, era Navidad. Nació el niño Jesús, que realmente para los indígenas nacía un nuevo sol, porque el tiempo de los antiguos canarios era cíclico. Es importante también tenerlo en cuenta. Quiero decir que era morir el sol y nacer uno nuevo, y así, constantemente. Suelo poner también el ejemplo para que se entienda de los faraones en Egipto, ¿no? Que eso, vamos, fantástico. Quiero decir, los años se contaban por el faraón, el Hijo de Dios. Moría un faraón, nacía uno nuevo y empezaba un ciclo nuevo. Año 1 del faraón, año 2, 3, moría. Empezaba uno nuevo, año 1 del otro y así. Era cíclico también. Pero el tiempo de los antiguos era cíclico, con lo cual se repetía constantemente, y ahí sí que tenía que ver mucho, pues claro, los 2 momentos claves que son los solsticios. El de invierno nace Jesús, y el verano, solsticio de verano, San Juan, es cuando el sol ya está cansado, viejito, ya que va avanzando, y a partir de ahí el sol, ustedes saben que a partir del verano los días cada vez son más cortos, lo estamos viendo, ¿no? Todo a diario, los días son más cortos hasta llegar la Navidad. ¿Y qué pasa? Que los días empiezan a ser cada vez más largos y así. Eso es eterno. El eterno retorno del que hablaba Nietzsche, fíjate tú si es viejo ya eso, que siguió Elia, bueno, un montón de gente. Son investigadores, gente que ha trabajado todo este mundillo ya desde mucho tiempo. Y lo saben perfectamente cómo las culturas antiguas vivían el espacio y el tiempo. Bueno, pues parece ser que del cielo pues desciende una estrella. ¿Era fácil poder cambiar esa estrella? O sea, la pregunta, y yo la hago en el libro también, sería, ¿puede ser
Chasirasi una estrella que bajó del cielo y se convierte en la Virgen María de Candelaria, por ejemplo, o del Pino, en Gran Canaria? Pues el planteamiento del libro aquí hay que fundamentarlo bien, porque esto no es decir sí porque yo lo valgo, sino sí con fundamento, o sea, fundamentando por qué creemos que ese concepto existe, que se da, y ahí es donde está ese sincretismo escondido, que no lo hemos así adivinado muy bien, pero que lo vamos poco a poco descubriendo. Y en el libro pongo muchos ejemplos de lugares donde se produce ese fenómeno sincrético. Pues fíjense que, y ahí voy a centrarme ahora, hay dos fechas claves en el calendario, porque los aborígenes se llevaban, que sepamos, por un calendario solar, fácil, porque el sol es siempre igual, 365 días al año, siempre lo mismo, lo que se llaman los solsticios, los dos extremos que dije antes, y los equinoccios, que son los intermedios, ¿vale? Entonces, ese calendario lo tenían fácil, asumible, y ese todo el mundo pues lo acepta perfectamente. Pero ¿podía haber más calendarios? Claro. Claro que tenían más calendarios porque también tenían otros astros importantes que también tienen, digamos, una regularidad anual. Por ejemplo, sabemos que tenían calendarios lunares, pero el calendario lunar es más complejo. Son 18 años. 18 años que tiene que pasar. O sea que como veas un lunasticio, que también es lo mismo, si no lo ves ese día, tienes que esperar 18 años. En fin, pero bueno, existía. Pero también hay calendarios estelares. Hay calendarios estelares, qué curioso. Pues claro, las culturas antiguas lo hacían y se llevaban porque te marca otro calendario. Bueno, cuando llegan los antiguos cristianos, digo antiguos porque quiero diferenciarlo de los cristianos más modernos, porque vamos a hablar después del cristianismo de la Edad Media, no del de ahora. Entonces, se dieron cuenta, porque lo recogen, Spinoza, por ejemplo, un monje que estuvo por aquí y tal, hace el mejor estudio de la Candelaria de aquella época y vivió pues casi cercano a la conquista, un poquito después. Estuvo aquí y recogió en un librito pues toda la historia que había de la Virgen de Candelaria y demás, ¿no? Y le preguntaba, porque conoció a aborígenes, los conoció a guanches viejos, dice él, que les preguntaba y decía, y no me querían decir, casi no me decían dónde estaban sus lugares sagrados o sus sitios de culto, no me lo querían decir. ¿Para qué creen ustedes? Para que no fueran saqueados, para que no fueran destruidos, o sea, que lo tenían oculto. Seguían haciendo su religión por otro lado, a pesar de que el cristianismo estuvo ahí, hubo varios siglos, 2 por lo menos, donde también los aborígenes, en sus montañas, en sus sitios por ahí, seguían todavía con sus cultos. Con sus cultos, por ejemplo, a esta estrella, ¿no? Esta estrella que tenía dos celebraciones importantes. Claro, cuando llegan los cristianos se dan cuenta de que, ¿por qué los aborígenes celebraban el 15 de agosto, 15-16 de agosto, en esos días, tantas fiestas, ¿no? Y lo llamaron el Beñesmer, las datos y tal, demás. Beñesmer, ese es el nombre que aparece con distintas formas, Beñesmet, Beñesmer, Beñesmen, hay varios, pero bueno, el Beñesmer. Porque esa fiesta era tan importante a mediados de agosto. La asimilaban como al agradecimiento por las cosechas, todo esto el año que... Efectivamente era un agradecimiento a todo el año que tuvieron, el año económico, digamos, de las cosechas que se recogen en verano y demás, pero también, y eso estaba olvidado, la bienvenida al nacimiento de esa estrella, a la vuelta, al retorno de una estrella que se llama Canopo. Hoy se llama así, de origen griego, ese nombre, pero que a nosotros aquí la llamamos Chasirasi o Guayarmina, los aborígenes, me refiero, ¿no? La llamaban Chasirasi o Guayarmina, en el caso de Gran Canaria. Pues esas fiestas en torno al 15 de agosto, ¿qué pasaba? ¿Por qué esas celebraciones tan grandes que los cristianos lo que hicieron pues fue ir cambiando ese sincretismo y se respetaban esas fechas porque no era fácil de terminar con ello? Había que acabar con toda la mentalidad de los antiguos y eso no era tan fácil, ¿no? Porque se seguían celebrando. Lo más fácil es cambiar. ¿Qué pasaba ese día del Beñesmer? Fiestas por todo lo grande. Y el 2 de febrero, sabemos todos que es el día de la Candelaria, todo el mundo lo sabe. El 2 de febrero es la otra gran celebración. Bueno, da la casualidad, que no es casualidad, sino se convierte en causalidad, o sea, es motivo de, que el 15 de agosto, en la época indígena, la estrella Canopo, Chasirasi, aparecía en el horizonte antes del amanecer, poquito antes del amanecer, se manifestaba por primera vez, aparecía,
después de estar 4 meses oculta, que no se veía, porque la estrella se oculta a finales de abril, mediados de abril, y desaparece durante todo el verano y vuelve a aparecer en torno a mediados de agosto. Ahí, claro, aparece, se manifiesta por primera vez, por eso son las celebraciones. Es ahí una mezcla de agradecimiento por lo pasado y petición para el futuro, también rituales para el futuro. Quiero decir, si ya aparece la estrella, va a aparecer la fertilidad. Va a llegar el invierno, van a llegar las lluvias, podemos cultivar, van a venir pastos para los animales, o sea que ¿saben qué significa? Lo mismo con Guayarmina. ¿Saben qué significa Guayarmina? La que nos protege hasta la sequía prolongada. Eso es literal. ¿Qué está diciendo? La estrella, la madre del invierno, porque nos protege hasta la sequía. Hasta la sequía porque en abril desaparece. Y ya sabemos que vamos a estar ahora en un periodo difícil, complejo y que hay que gestionarlo porque es el verano. Seco, no va a llover, entonces pues hay que gestionar, hay que llenar los hilos de lo que recogimos en invierno para tener comida durante todo el tiempo que sea posible, ¿no? Vale, eso es Guayarmina. ¿Qué significa Chasirasi? La madre del cielo, la sustentadora del universo, del mundo. Fíjense qué bonito. La madre de Dios. O sea que al final es la madre, el origen y el principio de todo. Pues fíjense lo curioso y bonito de esto, que esos cultos a Chasirasi, cultos a la Guayarmina, pues están presentes. El 2 de febrero es la otra gran fiesta, ¿no? Y fíjense qué curioso, aunque aquí no es el caso de Ingenio, a pesar de, me enteré el otro día, que en otras islas por ahí, en Tenerife, en Candelaria, en La Palma es muy habitual también, y en otras, que Candelaria tiene 2 festividades. Es la única virgen que tiene 2 fiestas. No es en todos lados, pero en muchos sí. El 2 de febrero y el 15 de agosto. Casualidad, ¿no? Seguimos con... que no son casualidades, pero vamos a ir poniendo casualidades para al final concluir en que no es una casualidad. Pues ahí tenemos dos fechas claves importantísimas de las celebraciones de Candelaria. Pero es que incluso hay algunas Candelarias en otros sitios también, en La Palma, en Tijarafe, por ejemplo, y en muchos sitios donde también se celebra incluso el 8 de septiembre, que es el Pino. También se celebra fiestas de Candelaria en muchos lugares, ¿no? O sea que todas esas fechas se van encajando y el cristianismo la va encajando con la natividad de la Virgen, la purificación de la Virgen y demás, y se van encajando ahí. Y cuadra y perfecto. O sea, unos días arriba, días abajo, pero así ya tenemos ya esa sincronía y ese sincretismo. Miren, por ejemplo, esto, así aprovecho para las imágenes. Antes no lo dije, pero era desde Arteara, de los túmulos de Arteara, el gran cementerio, donde en días señalados del año, porque después, a pesar de que la estrella marca el día, es el sol en su diario, porque el sol es lo eterno, va marcando en el territorio, como se mueve, momentos claves. Y ahí es donde entra esa religación, relacionar, atar, unir espacio y tiempo. El espacio es el lugar sagrado que ellos van a establecer, sea el que sea, bien grabados rupestres, un almogarén con canales y cazoletas, un círculo de piedras ritual, la forma que sea, una cueva mismo, pues todos esos lugares se convierten en lugares sagrados con distintas variantes y los sincronizan con el sol perfectamente. ¿En qué día? En el día que ellos creen oportuno, ¿no? Por ejemplo, este que es el día de Candelaria, el día de Chasirasi, el 2 de febrero. Es espectacular. Esto está en la punta del Hidalgo. Eso es Aramuigo, o sea, los 2 hermanos, por si los que lo conozcan. De donde se saca la foto es un yacimiento que es La Pedrera, que está en un sitio ahí elevado, difícil de llegar, complicado, pero que es una maravilla porque ahí hay un montón de canales, cazoletas y sobre todo figuras antropomorfas con distintas formas. Incluso hay algunos que dicen que son mujeres embarazadas. Bueno, cada uno ve lo que quiere ver ahí, pero bueno. Pero desde ese lugar, cada 2 de febrero, sucede algo con una montaña tan importante en la punta del Hidalgo, como es los 2 hermanos, Aramuigo, el nombre antiguo, que el sol se sincroniza. Pero es una maravilla, quiero decir, el sol viene de atrás, toca la punta, se esconde unos segundos, o sea, que no llega ni a medio minuto, menos, y despunta otra vez. Es como algo extraño ahí que sucede, que ellos verían, y conecto con lo del principio, un fenómeno que se manifiesta, ¿no? La luz. Y la luz, eso es fundamental en las culturas antiguas, ¿no? Y ahí tenemos eso solo sucede el 2 de febrero, por lo cual el día está sincronizado.
Eh, si seguimos avanzando, lo mismo con Guayarmina. Estamos en Gran Canaria, pues el caso de Guayarmina pues sucede igual. También hay días del año, por ejemplo, como aquí estamos en, bueno, sitios vinculados a lo femenino, ¿no? Esos lugares que están recogidos en las crónicas. El padre Fray de Sosa, por ejemplo, hizo una descripción fantástica. Bueno, yo estoy señalando allí porque lo veo allí, pero bueno, una descripción fantástica de lo que es la Cueva de las Mujeres, el Charco de las Mujeres, pero la Cueva de las Mujeres, ¿no? Ese lugar que está en Guía, en la costa de Guía, y fantástico, un charco enorme. ¿Qué pasa? ¿Qué lo hace sagrado, ritual o algo? Pues cazoletas que hay también, entre otras cosas, ¿no? Pues ahí, precisamente el que dio con todo esto, bueno, yo no sé, Jonay es el que es la referencia, el otro Jonay de atrás fue el que pues se dio cuenta de que la descripción que hacía Fray de Sosa estaba en ese sitio. Era eso, lo que estaba describiendo, con las distancias que marcaba Fray de Sosa, que decía a 20 tiros de piedra, como decía no sé qué tal. Y digo, bueno, tiras la piedra más o menos, pues sí, en las distancias, las medidas de antes, ¿no? A tiro de piedra, a tiro de no sé qué, pues claro, más sencillo y más fácil. Y bueno, pues un sitio sagrado. Precisamente desde este lugar, el sol se pone por el Teide el 8 de septiembre. Pero también hay más cosas, o sea que son, por eso la fenomenología, el religar y tal, está muy unido a su mentalidad, a su forma de entender la naturaleza y el mundo. Es que esto era clave, era fundamental, porque los astros les indicaban los días sagrados. Y es que nosotros, pues nuestro calendario solar también, o sea que no hay otra manera de hacerlo. Pero es que aquello para nosotros es algo cívico, algo doméstico. Para ellos era religioso, eran sus creencias, eran los momentos que se abrían las puertas del cielo, como ellos decían, o que las escaleras se colocaban para subir al cielo, porque eran los momentos que podías relacionarte, vincularte directamente con los dioses y pedirles cosas, hablar con ellos, lo que sea. Como los cristianos que van a rezar y demás, o sea, hablan con Dios. Pues claro, pues eso se hacía de toda la vida. Entonces, pues de esto tenemos muchos sitios. En el libro hay muchos sitios que se describen y los que quedaron, ¿no? Y los que no sabemos. Si seguimos, pues bueno, vamos ahora a dejar el mundo un poquito, no lo dejamos del todo, porque estamos en sincretismo, estamos mezclando, ¿no? Pero vamos a ver cómo pensaban los cristianos de aquella época. Estamos hablando del cristianismo medieval, un cristianismo que se basaba, no tiene nada, bueno, muy poco que ver, la base sí es la misma, la creencia, el mismo Dios, pero era una forma de interpretar la Biblia un poquito diferente y de imponer nuevas cosas y sobre todo imponer por la fuerza. En aquella época, imagínense, si no, hasta se crea un tribunal de la Inquisición. Imagínense, para perseguir todo aquello que iba en contra o que creían en contra de esas creencias. Entonces, el cristianismo de aquella época era un cristianismo que venía rebotado ya de lo que es la conquista, la reconquista, digamos, en España, en la península ibérica, para expulsar a los musulmanes, y donde se vuelve otra vez a... Y claro, ¿qué pasaba en aquella época? Que estamos hablando de un cristianismo guerrero, un cristianismo de libro y espada. Era lo que se llevaba en aquella época, eso hoy no es así. Pero en aquella época sí, el cristianismo se imponía. Viene la conquista de América, que hay películas y cosas, pero eso en Canarias fue antes que América. Aquí fue el laboratorio donde se estudió tal, y después América fue como más, con las ideas un poco más claras, ¿no? Ese cristianismo que empieza a la reconquista de América y que se inicia previamente a la conquista con lo que decía el Papa, con las bulas y demás. Monjes, sobre todo franciscanos, que en aquella época estas órdenes mendicantes que se movían para cristianizar, que venían a Canarias con la Biblia y la cruz, la espada llegó después, pero con la Biblia y la cruz, para convencer a los aborígenes y cristianizarlos. Muy así, con aquella época, pues catequesis, no sé qué. Claro, eso los aborígenes, era complicado, ¿no? Cambiar un mundo tan fácil no era, ¿no? Y de hecho hubo episodios de que se mataron incluso hasta mallorquines y demás, hubo episodios de conflictos y de expulsiones y demás. Pues cuando llegan, lo primero que traen, aparte de la Biblia y la cruz, es también vírgenes. ¿Por qué traen vírgenes? Son vírgenes de viaje, chiquititas. Bueno, esta que está aquí es así, que es la Virgen de la Peña en Fuerteventura. Una cosita pequeñita de alabastro, o sea, de piedra blanca.
muy pequeñitas, porque eran vírgenes que viajaban en los barcos, no podían ser vírgenes grandes, sino pequeñitas. Esas vírgenes que nosotros vemos, el pino, Candelaria, las nieves, son imágenes así de chiquititas. Lo que pasa es que con los ropajes y luego parecen más grandes, pero son imágenes muy pequeñas. Esas imágenes vinieron sin vestir. Imagínense, las vírgenes sin vestir, que bueno, después vemos una imagen. Y que llegan. ¿Estos frailes qué van a hacer? Pues sobre todo a partir de Fuerteventura se crea digamos, una orden que viene de arriba, de obispados y demás, de ir por todas las islas franciscanas, hasta comprar un barco y todo, para llevar por todas las islas imágenes de vírgenes, para ir poco a poco haciendo, pues bueno, haciendo boca los entrantes de lo que es una colonización mental de las creencias, ¿no? Este es uno de los casos, pero en todas las islas van a aparecer. Y la primera de las más famosas va a ser pues, la Candelaria, aunque esta es bastante antigua también, la de Fuerteventura. Pero de repente va a haber apariciones en distintas islas. Ahí ven esa imagen. Las vírgenes eran así, lo que traían. Hoy están vestidas, pero las imágenes antiguas, de las primeras que llegaron en esa época, eran imágenes pequeñitas. Esta es la Virgen de las Nieves. Tiré para casa un poco, por poner un ejemplo de virgen, pero bueno, que las otras eran igual, el pino, Candelaria, la primera, la antigua, y demás eran vírgenes, siempre con niños, siempre, por el rollo de la maternidad, ¿no? Por la cuestión maternal y demás, ¿no? Bueno, pues estas imágenes van llegando, porque esos cristianos tenían la mentalidad de cristianizar, de evangelizar, era la forma que utilizaban, evangelizar ¿a quién? ¿A quién se les aparecían estas imágenes? Porque la Virgen de Candelaria aparece en una playa, en Chimisay, en Güímar, ahí perdida. En aquella época Güímar estaba perdida, porque digamos donde el cristianismo empezó a dar era La Laguna, Santa Cruz, pero en Güímar apareció un rey, ahí había un poderío importante, muchos indígenas que vivían ahí, y aparece justo al lado de una cueva sagrada, Abjinico, que está en la Candelaria, allí mismo, en la zona de Candelaria, donde los aborígenes cada 2 de febrero hacían rituales y demás. Y fíjense lo curioso, desde Abjinico, desde esa cueva, que está al ladito de la Basílica de Candelaria, en Tenerife, cada 2 de febrero, ¿saben por dónde sale el sol? Y cuando los días están claritos se ve perfectamente, es sorprendente. Por la Atalaya, por la montaña de Galdar. Se ve como un Teide, pequeñito, enfrente. Desde allí se ve perfectamente Gran Canaria y se ve la Atalaya. Y el sol sale ese día por ahí. Esos días ritualizaban. Ahí fue donde, pues, Espinosa y todo esto ¿por qué ritualizaban tanto ese día? El día 2 de febrero, porque hacían tantas festividades y... Claro, la Candelaria, fácil. 2 de febrero, Candelaria. Mirar el almanaque y decir la Candelaria. Candelaria, que eso en la península apenas hay 3 ermitas. Poca cosa. No era importante esa imagen de la Virgen de Candelaria, eran otras. Otras como, pues no sé, pues es que hay tantas que ya ni hace falta, ¿no? Porque me confundo con muchas. Pero esa Virgen de Candelaria va a llegar aquí a Canarias y se extiende por todas las islas. Ese culto porque coincide con muchos de ellos, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el pasador, ahí tenemos esa manera de introducir. ¿Cómo llegan y se introduce? Hay varias formas de introducir la religión. Primero, una religión que es por la fuerza. Una religión que tiene que entrar sí o sí, para que hay que evangelizar. Cambiar las creencias era complejo, complicado. Entonces había que cambiar un poquito. Fíjense, esto es una situación de sincretismo espectacular. Esto es un sitio que está aquí en Mogán, en Gran Canaria, la parte del Mulato arriba, donde hay una estación de canales y cazoletas y encima se le planta una cruz. Qué forma más fácil, ¿no? de cambiar las creencias, ¿no? O sea, en vez de ir los aborígenes a ritualizar ahí con leche o lo que sea por los canales y hacer sus rituales, una cruz. Ahora había que arrodillarse y rezar. Distinto. Ese es el cambio, ese es el sincretismo. O sea, que se repite en muchos lugares aborígenes que pasan a ser cristianizados de distintas maneras. Esa es una. Y la otra son las iglesias, las primeras ermitas que se sienten, que ahora lo veremos. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, y esto sí que es importante, cuando los cristianos de aquella época medieval empezaron la reconquista de la península, otra vez a volver a cristianizar y expulsar a los musulmanes, a alguien se le ocurrió
que las apariciones marianas, pero milagrosas, ¿no? Esas apariciones milagrosas, fue algo que daba una moral tremenda a los soldados, a todo el mundo, para creer en Dios, porque la Virgen nos va a ayudar, y expulsar a los musulmanes. O sea que fue algo que se empezó a extender a partir del siglo XIII. Por ejemplo, miren, la Virgen de Nuestra Señora del Pino, pero de Niebla, en Huelva, que está hermanado con el pino aquí de Teror. Esa Virgen apareció, se les apareció cuando ya los cristianos estaban en esa zona y les estaba costando mucho reconquistar ciudades y lugares a los musulmanes, que de repente aparece la Virgen en un pino. Apareció un cazador que estaba diciendo que estaba cazando una paloma y le disparó, le dio, pero la paloma seguía donde mismo. No la mató, se mosqueó y fue a ver, y de repente la paloma era una Virgen que apareció ahí. Bueno, milagrosamente aparece. Bueno, son historias que en aquella época están muy en la mente, todo el mundo se lo cree, por eso digo que hay que diferenciar el cristianismo actual de aquella época, y eso se creía, vamos, que le daba moral, apareció milagro, eso ha dado una fuerza al cristianismo tremendo para seguir evangelizando y conquistando. Entonces la Virgen se convierte a partir de ahí, siglo XIII, XIV, en un elemento fundamental, con apariciones milagrosas para conquistar. Supone el cambio. Y eso va a llegar a Canarias. Aparece con Chasirasi, Candelaria, aparece en El Pino, también en Gran Canaria, como algo fundamental para seguir y seguir evangelizando. Esas apariciones marianas son fundamentales porque, claro, eso los indígenas canarios que vivían en aquella época, que tenían esa tradición oral del mito, de contar, los cristianos que van a hacer, pues lo mismo, meterse dentro de la cabeza de los aborígenes y cambiarles un poco la dinámica. En vez de la estrella, la Virgen, que aparece, pero se fusiona. Fíjense que las descripciones que se hacen del pino, por ejemplo, cuando aparece la Virgen en un pino, pero se habla de que, bueno, incluso con podomorfos, de 3 dragos, tremendo pino que tenía 3 dragos ahí, y también una luz eterna, que había una luminaria, decía, que estaba siempre en el pino también. Fíjense que ahí estaba la estrella, aparece, sincretizado ahí, esa estrella estaba en el pino, la Virgen. O sea que estamos uniendo todos los elementos que se van a dar, como por ejemplo ¿no? Del pino y lo que es el sincretismo. Pero los espacios de culto, los aborígenes seguían yendo a sus cuevas, que eran sagradas, aquellas que tenían canales, cazoletas y otro tipo de cosas. Iban a sus cuevas, iban a sus pinos sagrados, a sus lugares sagrados, sea lo que sea. Y el cristianismo lo respetó eso, porque también era un poquito tradicional en la Edad Media estos que se aislaban y también ermitas que se fundaban en lugares apartados. Siempre se buscaban lugares apartados. Y, bueno, pues esto llegó aquí también. Y como veían que los aborígenes seguían yendo ahí, ¿qué se hace? Por ejemplo, esta cueva de Candelaria en Telde, en Tara, en Telde. Pues se le pone una cruz encima y se convierte en Candelaria. Y ya es una iglesia. El mismo lugar donde iban los aborígenes a hacer, se convierte en una iglesia cristiana. Esto es el caso de una cueva. Hay más casos, ¿no? Incluso hasta yo me atrevo incluso a decir, porque no hay documentación, pero la cueva de la de Artenara, la cuevita, la Virgen de la Cuevita ahí, ese es un sincretismo también grande. Lo que pasa es que esa cueva se modificó toda adentro, ¿no? Pero ahí tenía que haber una cueva sagrada por lo que sucede. En el libro lo explico. Todos estos elementos, como cuevas, como pino, como incluso roques, pequeñas montañitas donde aparecen, por ejemplo, la de Fuerteventura, que nombramos antes, ¿no? De la Peña, la Virgen de la Peña es porque aparece en una peña. Todo esto es lo que va a hacer que también el cristianismo se meta dentro del mundo indígena y a partir de dentro empezar a cambiar todo, hacia afuera, de dentro hacia afuera. Vamos así. Y así es como se va modificando y cambiando todo. Y cuando no estamos hablando de elementos naturales como cuevas, como árboles, como peñas y demás, esos lugares sagrados, que había en muchos sitios, pues se construía una ermita en aquellos lugares sagrados, que en el libro también pongo pues, 20 por lo menos, ¿no? Pero un montón de lugares también donde se produce ese efecto de imponerse. Eso lo hacían todas las culturas antiguas, ¿eh?
O sea, los cristianos cuando llegaban, por ejemplo, los musulmanes mismos cuando invaden la península y llegan, establecen sus lugares de culto encima de los paleocristianos. La mezquita de Córdoba es uno de los ejemplos mejores. O sea, que se estableció sobre una antigua ermita, que los cristianos después vuelven a establecer también la cristiana. Menos mal que no destruyeron todo lo musulmán y queda la parte... Pero es así, o sea, que se aprovechan siempre los mismos lugares. ¿Por qué? Porque la gente de allí seguía acudiendo a esos sitios y es lo más fácil de hacer. Pues aquí también se hizo de alguna manera. Y vamos a ver, por ejemplo, asientos indígenas, lo que pongo como asientos indígenas, sobre asientos indígenas, perdón, esas primeras ermitas que son muy sencillas, las primeras, después todo esto se van, con los años se van haciendo cada vez más grandes cuando el culto va creciendo, cuando va habiendo más población, va creciendo todo y las ermitas se van, al amparo del crecimiento de la población, se van mejorando y se van construyendo y ampliando y demás, ¿no? Pero las primeras ermitas era lo más sencillo del mundo, pequeñitos sitios ahí, 4 paredes y demás, pero en aquellos lugares, no todas, pero en aquellos lugares donde había ya algo indígena. Pasa. Y ahora vamos a ver el ejemplo que traje, a ver si lo entendemos, porque yo a veces también enredo y todo. Porque es curioso un sitio, aquí vamos a La Oliva, a Fuerteventura. Todo el mundo sabe dónde está La Oliva, ¿no? Un llano enorme, aquello es unas llanadas tremendas, y en 1500 se establece allí una primera ermita. Apenas hay datos, pero se sabe por una data de 1500 que se había fundado una primera ermita que se llamaba la Capellanía. Le pusieron ese nombre. Una ermita muy pequeñita, pero bueno, pero importante, porque tiene una construcción curiosa, tiene una portada de piedra blanca, que eso no era normal en aquella época, esas primeras ermitas se hacían ahí como se podían, sin más, pero esta se hizo, vamos, con fundamento, en el sentido de que se hizo una portada con elementos de filigrana, o sea, con una talla espectacular, preciosa, tallado, eso lo pueden buscar en internet que aparecen esas imágenes. Y en lo alto de la portada, un sol floral, o sea, motivos florales, tallados, pero muy bonitos y muy bien hechos, ¿no? O sea, que el artista de aquella época era hasta mejor que los que tallaban imágenes de vírgenes y demás. O sea, que virguería. Ese sol, la parte de arriba, y por los lados, los dos extremos, 2 estrellas. Curioso, 2 estrellas. En aquella época no era tan fácil, quiero decir, no era tan habitual, porque la idea del cristianismo era de sacralizar el cielo. No podían meter imágenes de astros, pero todavía había que meterlos. ¿Por qué? Porque ahí vivían aborígenes. Y de alguna manera había que cambiar la mentalidad. Y luego, a 100 y pico metros, se construye otra iglesia. O sea, en un lugar deshabitado, 2 iglesias. 2. Suena raro, en un sitio de La Oliva, cuando apenas había los 2 primeros habitantes que llegan, que está, eso por una data que hay de esa época, 1500, y apenas había pocos habitantes castellanos, o por lo menos europeos, porque sí había aborígenes. Pero claro, en la data, ¿qué pasa? Que omiten a los aborígenes, como si no existieran. En la data pone fulanito de tal vez, dueño de los territorios que fueron cedidos por el conquistador, no sé, se hacen los dueños de ese territorio, omiten al mundo aborigen, en una zona muy fértil de agricultura y demás. Bueno, pues ahí se establecen y van a crear esas primeras iglesias que están en esos lugares. ¿Por qué se crean esas iglesias ahí? Esa es la pregunta. En un sitio que es una llanada inmensa, ¿no? Esa zona de La Oliva. Imagínenselo sin casa, sin nada. Ahora una imagen aérea que a lo mejor nos da a ver que es unas extensiones enormes. Pero fíjense que el lugar está rodeado de 4 montañas fundamentales. Bueno, digo fundamentales porque son enormes, grandes. Que son el Frontón, la montaña de La Oliva y las 2 más emblemáticas de Fuerteventura, que son Escanfraga y Tindaya. Las 4 montañas que destacan ahí, que ahí están destacadas por fuera, y las 2 ermitas ahí, el dibujito para representarlo, ¿no? Dentro. O sea que, bueno, esas ermitas están puestas ahí por casualidad o ya había algo previo que estaba marcando los lugares sagrados. Es lo que creo, aunque haya desaparecido, porque claro, se limpió esa zona, está lo indígena, no lo podemos saber, salvo que la ermita se haga algo, excavar alguna cosa y tal, que siempre suelen aparecer cosas. Pero bueno, están ahí. Les voy a recordar lo de Canopo.
el 15 de agosto y el 2 de febrero, esas dos fechas. Pues resulta que la segunda iglesia que se hace, la más grande, la que antes vimos, es Candelaria. Nuestra Señora de la Candelaria de la Oliva, otra Candelaria más, tantas Candelarias en Canarias, ¿no? Otra Chasirasi más ahí, está presente en la Oliva. ¿Por qué era tan importante Candelaria? Ya lo dijimos, ¿no? O sea que, fíjense, y esas dos fechas que se repiten. ¿Qué sucedía desde esas ermitas? Y aquí entra la fenomenología que les dije al principio. La religación, atar, unir en mentalidad aborigen con el cosmos. Espacio, tiempo. El espacio es el lugar, el tiempo es el sol. Pero el sol en los tiempos precisos, ¿no? No en cualquier día del año, sino en 2 días tan señalados como era el Beñesmer, 15 de agosto, o el día de la Candelaria, el día de Chasirasi. Esos 2 días. Pues fíjense qué curioso. Desde la ermita primera que se funda, que seguramente había un asiento indígena ahí, da la casualidad que el día del Beñesmer el sol sale por el frontón y el día de Candelaria el sol se oculta por la montaña de la Oliva. Esas dos fechas coinciden desde ese lugar con esas dos montañas. ¿Es un churro? Pues no, porque si te mueves 10 metros más allá de la iglesia ya no cuadra. Con lo cual eso ya te da a pensar que el sitio está súper elegido, o sea, preciso. O sea, y eso lleva un estudio no de un momento. Llegar aquí y digo, a ver, voy a ver, eso lleva muchos años de años y años de estar viendo hasta que se decide ya establecer el sitio porque se ha hecho a través de la observación. Y otra cosa no, pero los antiguos eran grandes observadores, como toda la gente de la humanidad antigua. Hoy hemos perdido todo eso que hasta perdemos la vista ya. Perdemos la vista, el olfato y todos los sentidos. Pero los antiguos lo tenían muy desarrollado. Tú vas por ejemplo, a América Latina, te metes allí con los Yanomamis, cualquier tribu de estas antiguas. Cuando tú llegas a un sitio de eso, lo primero que hacen es olerte. Te huelen. Y enseguida ya están diciendo, vete a bañarte. Te lo dicen a su manera, ¿no? Te huelen, por el olfato saben perfectamente. ¿Qué pasa en la otra iglesia, la de Candelaria? Otro sincretismo igual. O sea, que se traslada y se hace otra iglesia ahí, pero se respeta, o sea, 2 sitios. Lo mismo, el día del Beñesmer, el 15 de agosto, el sol sale por la montaña de Escanfraga. ¿Por qué es tan importante esa montaña? Tiene canales, cazoletas, tiene almogarenes arriba. Y el día de la Candelaria se pone por el Tindaya, por la montaña más emblemática, no solo de Fuerteventura, sino yo creo que de las demás, junto con el Teide de Canarias. O sea, por los podomorfos, las famosas grabados podomorfos. Pues fíjense que está tan sincronizado que eso es lo que sucede en esos sitios. Y siempre se repiten las 2 mismas fechas por las montañas más elevadas del lugar. Fantástico. O sea, que creo que eso no es casualidad, sino que es una causa tremenda de ese sincretismo que estamos hablando. Y encima la iglesia es Candelaria. Encima. O sea, que si fuera otra, pues igual, pero Candelaria. O sea, que más refrendado imposible, ¿no? Pues bueno, pues con esto llegamos ya pues a esa parte final. Yo ya termino pues lo que nos queda después de todo esto, ¿no? Una vez que ya tenemos, pues claro, ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Hemos perdido toda esta cultura indígena, hemos perdido, pues lo primero es que no, porque los canarios seguimos teniendo ADN aborigen, lo seguimos teniendo, nuestra sangre. Los canarios me refiero a los que tienen ya sus abuelos y tal, no los que han llegado, sino los que hemos sido de aquí todavía, sus padres, sus abuelos y demás, sangre aborigen, todo, seguro. Eso para empezar, pero después, camuflados, como siempre, en sincretismo, que estamos ahí, las bajadas de las vírgenes. Fíjense, algo que es canario, eso es canario, eso en otras partes del mundo no hay. La bajada de la Virgen, bueno, el mundo es muy grande, puede haber seguramente en algún lugar, pero no es tan habitual como en Canarias, que tenemos las bajadas, las fiestas, ¿no? de las vírgenes. La bajada de la Virgen que ahora se hacen casi todas en verano, pero antiguamente casi todas se hacían en Candelaria o El Pino. Por ejemplo, la bajada de la Virgen de las Nieves, que fue este verano, en su origen era una Candelaria. Y es más, a esa Virgen se le ponía una candela. Candelaria viene de, pues eso, de la vela, de la candela, la Virgen que ilumina el mundo, la Madre. Pues eso se hacía también el 2 de febrero. Lo que pasa es que después se fue llevando, pues como siempre, para el verano, para que fuera más gente y tal. Y bueno, en épocas que no había cosechas, cosas y tal, verano, para que la gente pueda...
Y así se fue cambiando la bajada como esta, la del Hierro, por ejemplo, que este año coincidió también. Bueno, son de mucho fervor, con toques ancestrales, canarios, que, en fin, y todo, no solo las bajadas, las vírgenes, sino las romerías. ¿Algo más canario que las romerías? No, donde siempre están las vírgenes también presentes y los santos, claro, que se van añadiendo después a los cultos. Bueno, pues todo esto y mucho más, pues llegamos al final. Quiero decir que la reflexión final sería un poquito de esta identidad que hemos heredado de nuestros ancestros, está presente de alguna manera, camuflada en las creencias cristianas y demás, pero que ahí están también porque somos diferentes, distintos. Un canario se diferencia de otra parte de España porque tiene otras costumbres, no solo la forma de hablar, sino otras costumbres, otras creencias, otros santos, otras vírgenes que adorar, otras cosas distintas. Y eso es lo que nos hace ser, pues bueno, tener esa identidad que yo espero que nunca se pierda, que sigamos avanzando cada vez más y vayamos conociendo cada vez más pues todo esto que está camuflado en los orígenes y que ha llegado a nosotros tergiversado o de otra manera, pero que ahí sigue estando presente. No ha muerto, la identidad canaria no ha muerto, sigue estando ahí camuflada. Pues muchas gracias por aguantarme.